Nosotros habíamos dejado una práctica acerca de denotación y connotación. No sé si llegaron a desarrollar. Es esta hoja de acá. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Esta fue la última práctica que dejamos, ¿verdad? Como tarea. Sí, profesor. Vamos a explicar y desarrollar esto y luego pasamos al tema que tenemos ahora. A ver. Esta es la hoja de práctica que había quedado como tarea. Entonces vamos a desarrollar y explicar y ustedes van a comprobar sus respuestas si es que han hecho ya. Para ver que todo esté correcto. A ver, recordamos rapidito. Nosotros en la última clase de comunicación que tuvimos desarrollamos el tema de notación y connotación, ¿sí? Dentro de la denotación, por ejemplo, nosotros dijimos que la denotación se refería al significado de las palabras tal cual tú la encuentras en el diccionario, ¿ya? La denotación se refiere al significado original de las palabras. Otra cosa que dijimos acerca de la denotación es que era un concepto en el cual no necesitabas interpretar nada, ¿sí? Tú leías la expresión, escuchabas la expresión y se entendía tal cual. No necesitabas hacer ninguna modificación o volver a leer de repente para poder entender, ¿ya? Y por otro lado, nosotros también explicamos acerca de la connotación, ¿sí? Dentro de la connotación, nosotros dijimos que la connotación era lo contrario a la denotación, ¿sí? Si la denotación era el significado original de las palabras, en este caso la connotación se refería al significado que se obtiene de una palabra a partir de la interpretación, ¿ya? Era el significado, por ejemplo, de expresiones, podemos mencionar, por ejemplo, expresiones literarias, cuando tú lees, por ejemplo, un poema y de repente tiene expresiones que tú no la puedes entender o comprender a la primera lectura, entonces necesitas interpretar, tratar de adivinar o tratar de suponer lo que quiso decir el autor, ¿sí? Entonces tienes que ver el mensaje, pues tratar de captar lo que te quiso dar a entender esa persona, ¿sí? Otra cosa que dijimos de la connotación, por ejemplo, era que requiere interpretación, ¿sí? Mientras que la denotación se entiende tal cual la palabra, no necesitas hacer nada. En cambio, en la connotación sí. En la connotación, al momento de leer la palabra o expresión, necesitas interpretar, tratar de entender, tratar de comprender, ¿ya? Otra cosa que mencionamos, por ejemplo, acerca de la connotación, es que no utiliza el lenguaje cotidiano, ¿sí? Utiliza un lenguaje especial, ¿sí? El lenguaje, por ejemplo, que encontramos, como estamos mencionando, dentro de la literatura y sobre todo en el género lírico, ¿sí? En el género poético. Entonces, aquí nosotros habíamos dejado estos ejercicios dentro de los cuales sirven para poder diferenciar,
¿ya? Sirven para poder diferenciar lo que es la denotación y la connotación, ¿ya? A ver, dice aquí, por ejemplo, en la primera pregunta, de las expresiones que se presentan a continuación, señale la alternativa que contiene significación denotativa, ¿sí? En un paréntesis al costado derecho. A ver, entonces tengo que leer en cada ejercicio, tengo 2 ejercicios, en cada uno de ellos tengo que leer cada alternativa desde la A hasta la E y ver si su significado es un significado denotativo o si es un significado connotativo, ¿ya? Tomando en cuenta las diferencias que acabamos de mencionar hace un momento, ¿ya? En la número 1, por ejemplo, tengo 5 oraciones y tengo que ver cuál de ellas tiene significado denotativo, ¿ya? Lo primero que tengo que hacer es leer, luego buscar un elemento en común y a partir de ese elemento en común tengo que partir al análisis, ¿sí? El análisis de las expresiones. Por ejemplo, en la letra A dice: una lluvia de improperios le lanzaron de todo lugar, ¿sí? Una lluvia de improperios le lanzaron de todo lugar. En la letra B recibió una lluvia de críticas, y fíjate, en la letra B dice recibió una lluvia de críticas. En la letra C dice llueve mucho en esta región. Llueve mucho en esta región. En la letra D dice esa lluvia de preguntas lo atormentó. Y en la letra E finalmente dice llueve en mi corazón tormentos inenarrables, ¿sí? Entonces, si yo voy a trabajar acá, por ejemplo, en base a la denotación, ¿sí? En base a la denotación, si yo busco, por ejemplo, un elemento en común que tengan estas 5 oraciones, yo me voy a dar cuenta que el elemento en común es la palabra lluvia, ¿sí? O el verbo llover. Tengo, por ejemplo, acá en la letra A dice lluvia, en la letra B nuevamente se repite lluvia, en la letra C y en la letra E, por ejemplo, tengo el verbo llover, ¿sí? Ahí dice llueve, y en la letra D dice lluvia, ¿sí? La respuesta sería la C, me parece, profesor. Entonces, ya, a ver, por ahí dijeron la C. Vamos a ver. El elemento en común que estamos analizando acá es lluvia, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, buscamos dentro del diccionario, buscamos el significado denotativo, porque el significado denotativo se busca en el diccionario, nos vamos a encontrar que lluvia es un fenómeno pues meteorológico, ¿sí? Está relacionado con el clima, con la estación, ¿sí? Entonces, si yo analizo pues cada expresión en la, por ejemplo, en la letra A dice una lluvia de improperios, en la letra B dice una lluvia de críticas, y en la letra D, por ejemplo, dice lluvia de preguntas, ¿no? Yo podría relacionar de repente las palabras improperio, crítica o preguntas con un fenómeno meteorológico, con un fenómeno referido al clima, a la naturaleza, al medio ambiente. No, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, una lluvia de improperios, en este caso la palabra lluvia hace referencia a cantidad, ¿no? O sea, dice, una lluvia de improperios le lanzaron de todo lugar. Cuando dice una lluvia de improperios, quiere decir una lluvia de insultos, de críticas. Y cuando dice una lluvia de improperios o una lluvia de críticas, en este caso se refiere a que la persona ha sido muy, de repente, maltratada con insultos, con malas palabras, con malas acciones, etcétera, ¿sí? Entonces la palabra lluvia, en este caso en la letra A, hace referencia a cantidad, ¿sí? Hace referencia a cantidad. De la misma manera, en la letra B, cuando dice recibió una lluvia de críticas, quiere decir que recibió
muchas opiniones, ¿sí? Muchas opiniones. Algunas opiniones pueden ser buenas, otras opiniones malas, ¿sí? Pero cuando dice lluvia de críticas, también se refiere a cantidad, ¿sí? También se refiere a cantidad. En la letra D, que dice esa lluvia de preguntas lo atormentó, de la misma forma cuando dices lluvia de preguntas, se refiere también a cantidad, ¿no? Que le hicieron muchas preguntas, que fueron demasiadas preguntas, ¿no? Y todas esas preguntas, pues, hicieron que la persona se preocupe, se estrese, etcétera, ¿no? Por eso dice lo atormentó. ¿Ya? Ahora, mi duda está entonces, el significado denotativo, si está en la alternativa C o en la alternativa E, ¿no? En la letra C dice llueve mucho en esta región, y en la letra E dice llueve en mi corazón tormentos inenarrables. Si yo analizo, por ejemplo, acá, cuando dice llueve en mi corazón, ahí estoy empleando el lenguaje literario, ¿no? Porque en el corazón no se realiza la acción de llover. Entonces, cuando dice llueve en mi corazón, quiere decir de que esa persona de repente está pasando penas, está pasando tristezas, o de repente algo malo le está pasando, ¿sí? Entonces, en la letra E, yo no he entendido la palabra lluvia con su significado original, sino lo que he hecho es interpretar, ¿sí? Interpretar lo que quiso decir el autor. Por lo tanto, en la letra C, que es la única alternativa que me podría quedar, donde dice llueve mucho en esta región, ahí sí se refiere a la palabra lluvia con su significado original, ¿sí? Que es un fenómeno meteorológico. Entonces, en la letra C, nosotros sí podemos notar que el significado de toda la expresión es un significado denotativo, ¿sí? Por lo tanto, la alternativa correcta en el número 1, la alternativa que contiene significado denotativo, un significado real, un significado original, un significado que se puede encontrar dentro del diccionario, por ejemplo, es la alternativa C, cuando dice llueve mucho en esta región, ¿ya? Llueve mucho en esta región. En la número 2, de la misma manera tengo que trabajar. Así como he buscado en la pregunta 1, en cada alternativa un elemento en común, de la misma forma tengo que ver acá, buscar si hay un elemento en común. En caso de no haber un elemento en común, lo que tengo que hacer es analizar expresión por expresión. ¿Ya? A ver, por ejemplo, en la letra A dice, si duermes demasiado no harás realidad tus sueños. En la letra B dice, para triunfar no tienes que tirar la toalla tan pronto. En la letra C dice, cuando quieras hacer algo, hazlo con el corazón. En la D, el éxito solo se conseguirá con estudio y trabajo. Y en la E dice, si quieres dar algo que valga, coséchalo en ti mismo, ¿sí? Entonces, ¿cuál será la alternativa que contiene significado denotativo? A ver, por ejemplo, en la letra A dice, si duermes demasiado, no harás realidad tus sueños. En la letra B dice, no, para triunfar no tienes que tirar la toalla. La expresión tirar la toalla, ¿a qué se refiere? A ver, ¿quién Que, sabe a qué se que no refiere? debemos de darnos por vencido, profesor. ¿Ya? Acá, claro, ¿no? Tirar la toalla significa rendirse, ¿no? Tirar la toalla significa rendirse. Entonces, cuando dice para triunfar no tienes que tirar la toalla, o sea, se refiere a que la persona si quiere triunfar tiene que ser constante, no se tiene que rendir. Perseverante. Claro, ¿no? Tiene que ser perseverante, constante en lo que se proponga o en lo que haga. Entonces, ahí, cuando dice tirar la toalla, que no tire la toalla, yo para poder entender esa expresión he tenido que interpretar, ¿sí? En la letra A dice, si duermes demasiado, no harás realidad tus sueños, ¿sí? Cuando dice hacer realidad nuestros sueños, en este caso, cuando dice hacer realidad tus sueños,
se refiere a cumplir con tus metas u objetivos, ¿sí? Se refiere a eso, cumplir tus metas u objetivos, cuando dice hacer realidad nuestros sueños, ¿ya? Entonces cuando dice si duermes demasiado no harás realidad tus sueños, o sea que si la persona se dedica pues a dormir, a no hacer nada, no va a cumplir con sus metas, no va a cumplir con sus objetivos. Entonces también se refiere pues al ser constante, ¿no? En lo que nosotros nos propongamos, ¿ya? Entonces ahí también he interpretado, ¿sí? He interpretado lo que quiso decir el autor con esa expresión. En la letra C dice cuando quieras hacer algo, hazlo con el corazón. En este caso también tendría que analizar la expresión que está aquí cuando dice hazlo con el corazón, ¿sí? O sea que en este caso, ¿a qué se referirá a ver cuando dice hazlo con el corazón? Dice, cuando quieras hacer algo, hazlo con el corazón. ¿A qué se Que refiere? debes hacerlo con mucho amor. Eso es lo que Vamos a ponerle ahí, pero si yo lo pongo a hacerlo con mucho amor, también sería como un significado connotativo. Ahí podríamos ponerle hacerlo con mucha dedicación, ¿no? claro. Mamá, eso me Dedicación, aburre estar en clase. ¿ya? Mucha dedicación y esfuerzo. No, porque... Ahí, ¿ya? Con mucha dedicación y esfuerzo. Cuando quieras hacer algo, hazlo Perdón, perdón. con mucha dedicación y esfuerzo, ¿ya? Con mucha dedicación y esfuerzo. Entonces, la persona tiene que ser constante en lo que se proponga, ¿ya? En la letra D dice, el éxito solo se conseguirá con estudio y trabajo. Ahí habrá algo que interpretar o se Claro. entiende cuál. Interpretarlo, profesor, yo le entiendo todo completo. O sea, que uno tiene que conseguir Se el entiende, estudio y el trabajo, pues, claro, ¿no? el éxito con estudio y trabajo. Ahí se Es algo entiende que claro. yo es algo que yo entiendo claramente, o sea, las palabras están ahí y yo lo puedo tomar todo de forma literal, ¿no? Yo no necesito interpretar Interpretar, nada, interpretar no nada. necesito tratar de entender nada. La expresión o la oración tal cual está planteada ahí, en este caso se entiende de forma directa, ¿no? Dice, el éxito se conseguirá, solo se conseguirá con estudio y trabajo, ¿no? O sea, quiere decir de que si yo estudio, si yo trabajo, soy constante en esas dos cosas, en esos dos aspectos, voy a lograr el éxito, ¿sí? Se entiende tal cual, no necesito interpretar nada. Entonces su significado de ese lado sería denotativo, ¿sí? Denotativo porque en este caso la oración se entiende tal cual, ¿sí? Entonces podría ser una respuesta. Ya, vamos a ver qué nos dice la E. En la letra E dice, si quieres dar algo que valga, coséchalo en ti mismo. El verbo cosechar, ¿no? El verbo cosechar significa a producir, pues, un fruto, ¿no? Claro. Trabajar con las plantas para obtener o producir frutos, ¿sí? Pero cuando dice, si quieres dar algo que valga la pena, coséchalo en ti mismo, quiere decir de que dependa pues de tu deseo de ayudar a otra persona, de tu disposición para ayudar a los demás, ¿sí? Entonces acá nosotros vamos a ponerlo así, a ver, si quieres dar algo que valga, coséchalo en ti mismo. En este caso, que sea con una buena intención, ¿no? ¿Ya? Que sea con Ah, una buena intención. Entonces ahí podríamos ponerle así, que sea con una buena intención, ¿ya? En la letra D, cuando dice el éxito solo se conseguirá con estudio y trabajo, entonces esa sería la alternativa que nosotros vamos a encontrar con el significado denotativo. Notativo. Por lo tanto, la alternativa sería la letra D, ¿ya? La letra D. Marcamos entonces la letra D. Ahí está, ¿sí? Entonces,
Esas dos alternativas que nosotros hemos marcado son expresiones o son oraciones en las cuales nosotros vamos a encontrar el significado denotativo de una palabra. ¿Ya? El significado denotativo de una palabra. Las otras expresiones, en este caso, justamente lo que nosotros hemos subrayado de color rojo, en este caso nos damos cuenta de que las expresiones tal cual no se entienden en su significado original, sino que yo para poder entender lo que he subrayado, tengo que interpretar, ¿sí? Tengo que interpretar o tratar de entender lo que quiso decir el autor. Entonces, ahí estamos hablando de expresiones con significado connotativo, ¿ya? Expresiones con significado connotativo. Aquí en el siguiente ejercicio lo que tenían que hacer era marcar la alternativa que exprese un pensamiento connotativo, ¿sí? Un pensamiento connotativo. En este caso, aquí tendría que buscar pues la alternativa que contiene un significado adicional a su significado original, ¿no? Una alternativa donde yo encuentre pues palabras que necesiten interpretarse porque su significado no se podría tomar de manera directa dentro de la expresión que nosotros estamos planteando, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, en la número 1, vamos a leer alternativa por alternativa y vamos a buscar cuál es la alternativa que presenta un significado connotativo. Por ejemplo, en la letra A dice, los niños lloran por el juguete perdido. En la B, los hombres cuando son derrotados también lloran. En la C dice, los agricultores talan 2 robles. En la D, la familia Robles solucionó sus problemas económicos. Y en la E dice, a la vuelta del camino, 2 robles lloran como 2 niños. ¿Cuál será entonces la alternativa? ¿Cuál será entonces la alternativa que presenta un significado connotativo? La C, profesor. Ahí dijeron la letra C. Tu cámara, Cuando dice los No, niños perdón, lloran por la el juguete letra perdido. es la E, profesor. Perdón, es la E. Cuando dice, por La E, ejemplo, profesor. los niños lloran por el juguete perdido, ahí no hay nada que interpretar. No hay nada que interpretar ahí. Se entiende tal cual la expresión. En la letra B dice, cuando los hombres cuando son derrotados también lloran. Sí, es verdad. De repente, no necesita pues, tampoco Llorar necesita tampoco. interpretarse, porque quiere decir de que cuando un hombre, un varón o una mujer, o cuando dice hombres, pues es una palabra general, ¿ya? Para todos. Pero aquí, por ejemplo, se refiere al varón, ¿no? Dice, con los varones cuando son derrotados también lloran, ¿no? Bueno, eso es algo también que no necesitaría interpretarse porque se entiende tal cual, ¿sí? En la letra C, los agricultores talan 2 robles. En este caso sabemos que un roble es un árbol, ¿no? Es una planta. Entonces cuando dice los agricultores talan 2 robles, también pues se podría entender, ¿sí? Yo no necesitaría interpretar nada ahí. En la letra D, la familia Robles solucionó sus problemas económicos. Ahora, en este caso la palabra roble, por ejemplo, se refiere a un apellido, ¿no? Entonces, solucionó sus problemas económicos también es una expresión que no necesita interpretarse, ¿no? Pero en la letra E, por ejemplo, que dice a la vuelta del camino, 2 robles lloran como 2 niños. ¿A qué se refiere esa expresión? ¿Se podrá tomar su significado tal cual? No, profesor, ahí No, se tiene porque que interpretarlo. Ahí, por ejemplo, vamos a ver lo siguiente.
estamos diciendo de que un roble es un árbol, ¿no? Es una planta. Ahora, si es un árbol o es una planta, dentro de esta expresión, por ejemplo, cuando dice dos robles lloran, en este caso yo estoy atribuyendo pues una acción o una característica que es propia de los seres humanos, ¿no? Entonces, las plantas pues no realizan la acción de llorar, las plantas no lloran. Entonces ahí estoy dando a entender pues que hay un significado que yo tengo que interpretar, ¿sí? Tengo que interpretar. Entonces acá, por ejemplo, nosotros encontramos esta expresión que dice dos robles lloran, ¿ya? Dos robles lloran. En este caso he utilizado una figura literaria, por ejemplo, que se llama la prosopopeya, ¿ya? Prosopopeya. La prosopopeya es una figura literaria que se refiere a que objetos inanimados, objetos que no tienen características humanas, realizan acciones de los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos hablando de una planta y una planta pues no llora, ¿sí? Una planta no llora, entonces ahí está el significado connotativo, ¿no? Significado connotativo. Por lo tanto, la alternativa aquí que presenta el significado connotativo sería la alternativa E, ¿ya? Alternativa E. Luego, en la número 2, por ejemplo, dice lo siguiente. La luz es un fenómeno físico, dice en la letra A, ¿sí? La luz es un fenómeno físico. En la letra B, luz marina no llegó a tiempo. Luz marina no llegó a tiempo. En la letra C dice, todos saben que la luz es tísica y la sombra es gorda. En la letra D dice, si comes muchos carbohidratos, engordarás más rápido. Y en la letra E dice, ten cuidado con los rayos solares. Tendría que buscar entonces cuál de esas alternativas es la que presenta un significado connotativo, ¿no? A ver, en este caso, cuando dice la luz es un fenómeno físico, se entiende tal cual ahí, ¿verdad? No tengo nada que interpretar cuando dice la luz es un fenómeno físico, ¿sí? Cuando dice Marina no llegó a tiempo, tampoco hay nada que interpretar ahí, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en la letra A, no hay nada que interpretar, ahí tengo un significado denotativo. Los marinos no llegó a tiempo también, ¿ya? En la letra D, por ejemplo, dice, si comes muchos carbohidratos, engordarás más rápido. Eso también se entiende tal cual. Yo no necesito interpretar nada, ¿ya? En la letra E, por ejemplo, dice, ten cuidado con los rayos solares, ¿sí? Ten cuidado con los rayos solares. ¿Habrá algo que interpretar ahí? No, profesor, está claro. Tal cual, ¿no? Cuídate de los rayos solares, cuídate de ese fenómeno, entonces ahí no hay nada que interpretar, ¿no? Pero por ejemplo acá cuando dice todos saben que la luz es tísica y la sombra es gorda. En este caso la palabra tísica se refiere pues a algo ligero, algo, ¿cómo te digo? Algo que es en poca medida, ¿no? Algo que es en poca medida, y gorda pues es algo
en gran medida, ¿no? En gran cantidad, ya sea tamaño, en forma o lo que sea, ¿ya? Pero, o sea, tú no podrías, pues, cuando hablamos de tísica y gorda, por ejemplo, hablamos de características físicas, pero en este caso te está mencionando, pues, lo que es la luz y te está mencionando lo que es la sombra. Tanto la luz como las sombras, pues, no tienen una característica física, ¿sí? Porque no son objetos, pues, que nosotros podemos tocar de repente o ver directamente que tengan una forma, pues, fija, ¿no? Entonces, aquí se entiende cuando dice, todos saben que la luz es tísica, o sea que la luz es algo en poca medida, mientras que la sombra, pues, es algo que abarca más espacio, más medida, ¿sí? Entonces, pero el autor no te lo dice de esa manera, ¿sí? Te dice, todos saben que la luz es tísica y la sombra es gorda, te dice. Entonces, lo que tú tienes que hacer ahí es interpretar, por lo tanto, la alternativa C es la expresión que presenta un significado con Entonces la C es la respuesta, profesores. Ya me logré mi respuesta. ¿ya? La alternativa en la 2 es la letra C. Corrijan si es que han marcado otro. Es la letra C, ¿ya? Ahí tenemos un significado connotativo, ¿ya? Un significado connotativo. Y en este cuadro que nosotros podemos observar, aquí nos dice, en el siguiente cuadro indica con una X si la expresión es denotativa o connotativa. A ver, por ejemplo acá cuando dice debes trazar una línea recta. Denotativa. Cuando dice debes trazar una línea recta, de repente tiene otro significado o se entiende tal cual. Se entiende tal cual. Mira, por ejemplo, cuando dice debes trazar una línea recta, ¿no? Por ejemplo, una línea recta, pues es lo que yo estoy haciendo lo que estoy haciendo acá de color rojo, ¿no? Una línea en una sola dirección, a eso se refiere, ¿no? Entonces, el significado se entiende tal cual, yo no necesito interpretar ahí. Por lo tanto, su significado en este caso vendría a ser un significado denotativo, ¿sí? Un significado denotativo. Entonces, en la siguiente dice, te admiro por tu corazón bondadoso. ¿Mm? Connotativo. Connotativo. ¿Y por qué? A ver, ¿dónde está la connotación? Porque ¿Por por, qué? por el corazón bondadoso, digo yo, o Claro, la connotación está acá, cuando dice corazón bondadoso. Eh, Cuando dice corazón bondadoso, el corazón pues es una parte de nuestro cuerpo, es una parte de nuestro organismo, ¿sí? Si tú analizas eso pues en la anatomía o anatómicamente, no podrías decir pues que el cuerpo, al ser una parte física, va a tener cualidades como lo tienen las personas, ¿no? Entonces, cuando digo corazón bondadoso, ¿ya? Cuando digo corazón bondadoso, es una expresión que quiere decir de que esa persona es amable, esa persona es buena, etcétera. Entonces, lo que tengo que hacer aquí para tratar de entender cuando dice te admiro por tu corazón bondadoso es interpretar, ¿sí? Por lo tanto, la respuesta aquí sería connotación, ¿sí? Connotación. En la siguiente dice lo operaron del corazón, lo operaron del corazón. denotación, profesor. Denotativo. Operaron del corazón. Aquí la palabra corazón, por ejemplo, se refiere a organismo, parte del organismo, entonces lo operaron del corazón, le hicieron una intervención quirúrgica,
¿no? O sea, eso se entiende tal cual, ¿sí? Se entiende tal cual. Por lo tanto, ahí no tengo nada que interpretar, entonces ahí hablamos de denotación, ¿sí? Estamos hablando de denotación. En la siguiente, el traje negro le queda bien. El traje negro le queda bien. En este caso está hablando de una vestimenta de color negro y dice que esa vestimenta de color negro le da buen aspecto, ¿no? O sea, ahí no hay nada que interpretar tampoco, por lo tanto hablamos de una expresión con significado denotativo, ¿sí? Denotativo. Ahí está. En la siguiente dice, el traje negro le queda bien. No, se ha salteado, profesor. Arriba Perdón. hay que decir, Sí, veo sí. un futuro Ya, es acá, sí, sí, negro. ya me di cuenta. Ya. Ya, A ver, Fred, no se confunda. nos faltó uno, nos faltó uno. Ya, a Ujú. ver, nos faltó el de arriba. Dice, veo un futuro muy negro. Connotación. Veo un futuro muy negro. Cuando dice veo un futuro muy negro, Ujú. mira esta expresión que está acá. Cuando dice veo un futuro muy negro, o sea que la persona Tiene un alma está negra. dando a entender de repente de que se vienen cosas malas, ¿no? Cosas Sí, pues. que de repente van a resultar mal o de que van a traer pues algún daño, algún perjuicio, ¿sí? Está relacionando el color negro con lo malo. Entonces, aquí nosotros necesitamos interpretar, por lo tanto decimos que la expresión veo un futuro muy negro se refiere a connotación, ¿sí? Es una expresión que tiene significado connotativo, ¿ya? El traje negro le queda bien, hemos dicho que es denotación, se entiende tal cual. En la siguiente dice, tu corazón de hielo me aleja cada vez más de ti. Denotación, profesor. Digo, connotación, profesor. Aquí Connotación. hablamos de la expresión corazón de hielo. Ujú. Corazón de hielo, quiere decir de que esa persona pues es Tiene una un persona de corazón duro. repente mala, es una persona fría, es una persona con pocos Bueno, sentimientos. Entonces esos pocos Como sentimientos, ella. esa mala respuesta pues de repente que no es recíproca, o sea, una persona da amor pero la otra no devuelve lo mismo, ¿no? Entonces eso hace que la otra persona se aleje, ¿sí? Que se aleje. Entonces cuando dice corazón de hielo se refiere a que es de repente muy fría, muy mala, ¿no? O sea, que no le interesa lo que la otra persona pueda hacer. Por lo tanto, aquí estamos hablando de una expresión con significado connotativo, ¿eh? Con significado connotativo. La siguiente dice, trae más hielo para las bebidas. denotación. Mira, aquí por ejemplo nuevamente habla de la palabra hielo, pero dice, trae más hielo para las bebidas, ¿no? Entonces, esa expresión no necesita pues interpretarse nada porque se entiende tal cual lo dice, ¿no? Está hablando pues del hielo mismo, entonces ahí la expresión es una expresión denotativa, ¿sí? Es una expresión Denotación. denotativa. Luego dice, se persignó con la señal de la cruz. También es denotativa, profesor. Se persignó con la señal de la cruz. En este caso también es una expresión con significado denotativo, ¿no? Persignarse pues significa la acción que hacen los católicos, en este caso con una de sus manos en el rostro, ¿no? Persignarse, o sea, formar una figura, en este caso con la señal de la cruz que simboliza pues el sacrificio que hizo Jesús, ¿no? En la cruz, al morir, ¿ya? Entonces, cuando dice se persignó con la señal de la cruz, quiere decir de que hizo la acción pues de formar en su rostro esa figura, ¿sí? Entonces, pero se entiende tal cual, cuando dice se persignó con la señal de la cruz, o sea que la persona hizo esa acción, ¿ya? En la siguiente dice, debo cargar con la cruz de mis problemas. Connotativo. Debo cargar con la cruz de mis problemas, ¿ya? Cruz de mis problemas. En este caso, aquí vamos a decir que estamos usando
un significado connotativo. ¿Sí? Un significado connotativo. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros cuando decimos debo cargar con la cruz de mis problemas, de repente estás relacionando pues justamente con el sacrificio pues que hizo Jesús, ¿no? De lo que estamos hablando, cuando Jesucristo pues fue crucificado, él fue pues menospreciado por los demás, él cargó las culpas de los demás, el pecado de los demás. Entonces todo eso pues afectó en su estado de ánimo y eso, ¿no? Entonces cuando dice debo cargar con la cruz de mis problemas, o sea, está relacionando pues tu pesar, tus lamentos, las cosas malas de repente que te pueden pasar, entonces eso también te afecta a ti, ¿no? Te afecta a ti. Entonces, pero la expresión no te dice pues esto te afecta mucho, sino que te lo dice pero con otras palabras. Dice debo cargar con la cruz de mis problemas, ¿no? O sea que la persona se hace cargo de todo, pero esto justamente le causa pesar, le causa malestar, ¿ya? Entonces ahí tengo una expresión con significado connotativo. En la siguiente dice, dale trigo a las gallinas. Dale trigo a las gallinas. En este caso no hay nada que interpretar ahí. Simplemente es como que te diga... ¿Se entiende, es como que te diga que simplemente alimenta o dale de comer a esos animales, ¿no? Entonces ahí no hay nada que interpretar. Por lo tanto estamos hablando de una expresión con significado denotativo, ¿sí? Denotativo. Cuando dice eres un gallina, Eres de la U. ahí sí, no, ahí no está diciendo de que es hincha de la U, sino de que en este caso cuando dice eres un gallina se refiere a que es una persona pues que tiene miedo, no es una persona cobarde, que le causa temor, de repente hacer algo, ¿no? Entonces ese mismo temor, ese mismo miedo, de ahí viene la palabra gallina, ¿no? Entonces es una expresión con significado connotativo, ¿ya? Porque en este caso gallina no se refiere al animal, sino se refiere a una persona cobarde, una persona que escapa, una persona que corre, ¿no? Ustedes han visto la gallina, por ejemplo, cuando quieren atraparlo, capturarla, no se deja, vos, ¿no? Entonces a esa acción es la que estamos relacionando acá o comparando. O sea, gallina se dice a la persona que escapa, que no se hace cargo de las cosas, ¿ya? Que simplemente por temor o miedo trata de huir, ¿ya? Trata de huir. Entonces ahí decimos que en este caso gallina o eres una gallina es un significado connotativo, ¿ya? Connotativo. En la siguiente dice, en una hora más estaré volando a Santiago. En este caso nosotros vamos a hablar que la expresión Va a viajar, denotativo. Claro. denotativo, ¿ya? O sea, estaré volando se refiere a que va a viajar en avión, ¿ya? Es una persona que va a viajar en avión a la ciudad de Santiago, ¿no? En Chile, ¿no? Entonces ahí es una expresión con significado denotativo. En la siguiente dice, en el verano los días pasan volando. A ver, ahí, ¿qué será? ¿Denotación o connotación? Connotación. Dice, los días pasan volando. Entonces, Connotación, profesor. los días vuelan, los días no vuelan, ¿no? Pero No cuando vuela. dice, los días pasan volando, se refiere a que los días pasan muy rápido, Exacto. ¿no? Pasan muy rápido, o sea, dice que en el verano, pues justamente como es una época en la que las personas pues salen, realizan diversas actividades, los días pasan rapidísimo, ¿no? Entonces, cuando dice los días pasan volando, se refiere a que los días pasan muy rápido. Entonces, ahí he interpretado para poder entender esa expresión, ¿no? Y como es parte de la interpretación, decimos que tiene un significado connotativo, ¿ya? Un significado connotativo. La siguiente dice, entraron a robar a la tienda. Entraron a robar a la tienda. En este caso vamos a decir que tiene un significado
denotativo, ¿no? Quiere decir de que unos ladrones, unas personas han entrado pues a quitar ciertas pertenencias de ese lugar, entonces la expresión se entiende tal cual, no necesito interpretar nada ahí. Y en la última, cuando dicen me robaste el corazón, en este caso, ahí estamos hablando de un significado connotativo, ¿no? Quiere decir de que esa persona se ha enamorado, ¿no? Esa Sí. persona se ha enamorado. ¿Ya? No, yo no lo puedo tomar pues de forma literal, ¿no? No quiere decir de que el otro ha agarrado y le ha arranchado el corazón, o sea, no podrías tomarlo de forma literal, ¿no? No podrías tomarlo de forma literal. Entonces, cuando dice me robaste el corazón, quiere decir de que se enamoró, ¿no? Entonces, es un significado connotativo, ¿sí? Entonces, fíjate acá, por ejemplo, en la penúltima, la palabra robar no tiene el mismo significado, ¿no? El primero sí, es quitar pertenencias a algo. Pero cuando dice me robaste el corazón, por ejemplo, se refiere a que se enamoró, ¿no? Entonces, esta era la hoja de práctica que tenían que resolver. Entonces ahí comparen sus respuestas si es que han avanzado, para que ustedes puedan ver si está bien o está mal las cosas que hicieron, ¿ya? Esto Aquí un 20, profe. vamos a enviarlo al chat para que ustedes puedan descargar y puedan guardar las respuestas en su laptop, computadora, celular o desde donde estén conectados. ¿Ya? Ahí se está enviando al chat, está cargando el archivo. Ahí les va a aparecer en el chat. ¿Ya? Eso traten de descargarlo ahora mismo para que puedan guardar, ¿ya? Porque cuando finaliza la reunión de Zoom ya no les da la chance de descargar. No es algo que queda permanente, ¿ya? Entonces eso descarguen y les tiene que aparecer así. Ya, ahí está el archivo con todo lo que nosotros hemos resuelto y para que puedan verificar sus respuestas. Ahí está. Entonces, esto ya está. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Todo Sí, correcto, ¿cierto? todo correcto, todo está claro. Ya, entonces vamos a pasar acá. A ver, un momentito. Déjame buscar el... Si es que está bien. Adverbio. Ahí está. Bien, entonces vamos a pasar acá en el tiempo que nos queda a trabajar este tema que se llama el adverbio. ¿Ya? Nosotros en las semanas anteriores que hemos desarrollado nuestras clases, por ejemplo, vimos al adjetivo, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, cuando estudiamos al adjetivo, dijimos que el adjetivo era una categoría gramatical que en este caso era un tipo de palabra que calificaba, ¿sí? Que calificaba el sustantivo, por ejemplo, que mencionaba alguna característica o cualidad física de algo, ¿sí? Y también mencionamos, por ejemplo, que el adjetivo tiene que tener el mismo género y número de un sustantivo, ¿sí? Por ejemplo, yo no podía decir celular viejas, por ejemplo. ¿Por qué no se puede? Porque celular es masculino y singular, ¿no? Y la palabra viejas, por ejemplo, es femenino plural. Entonces, no comparten el mismo género y el mismo número. Entonces, no hay concordancia. Pero si yo digo, por ejemplo, celular viejo,
celular viejo, ahí sí, porque celular es masculino singular y la palabra viejo es masculino singular también, ¿no? Entonces, ahí sí se puede decir porque hay concordancia. Comparten el mismo género y el mismo número, ¿ya? Entonces, acá nosotros hoy día vamos a aprender qué cosa es el adverbio, ¿ya? ¿Qué cosa es el adverbio? Dentro del adverbio también nosotros vamos a decir de que es una categoría gramatical, ¿ya? ¿Qué cosas son las categorías gramaticales? Las categorías gramaticales quiere decir la función que cumple una palabra dentro de la oración, ¿sí? Y nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de categorías gramaticales, por ejemplo, vamos a hablar de artículos, vamos a hablar de sustantivos, adjetivos, de adverbios, vamos a hablar de pronombres, ¿sí? Vamos a hablar de conjunciones, de preposiciones, de adverbios, etcétera, ¿sí? Entonces, el adverbio es un tipo de palabra. Así como nosotros en semanas anteriores hemos estudiado el sustantivo y hemos dicho que el sustantivo es una categoría gramatical, de la misma manera hoy que vamos a estudiar qué cosa es el adverbio, vamos a decir que el adverbio corresponde a una categoría gramatical, ¿sí? Que el adverbio es un tipo de categoría gramatical. Ahora, ¿qué cosa es el adverbio? Vamos a ver o a explicar en la siguiente imagen para que ustedes puedan ver. Nos preguntamos, ¿qué cosas son los adverbios? Si nosotros analizamos, por ejemplo, etimológicamente su nombre, recordamos que el prefijo at, ¿no? De adverbio, at se refiere junto, al lado de, junto a, y verbio viene de la palabra verbo. Entonces, si yo analizo, por ejemplo, acá, ¿qué significa adverbio? Etimológicamente voy a decir que es una palabra que se escribe junto al verbo, cerca al verbo, al lado del verbo, ¿sí? Entonces, el adverbio va a ser una palabra que va a modificar a un verbo, ¿no? Y recuerda pues que los verbos son las acciones que nosotros realizamos, ¿no? Como cantar, llorar, escribir, leer, ver, etcétera, ¿no? Entonces el adverbio se va a escribir junto a ese tipo de palabras. Dice acá que los adverbios son palabras sin variación de género, o sea, no hay adverbios en masculino, en femenino, no hay adverbios en género neutro, ¿ya? El adverbio es una palabra que no tiene género, tampoco va a tener número o persona. Nosotros no podemos clasificar los adverbios, por ejemplo, en singular o plural. No existe, ¿ya? Y tampoco vamos a hablar de adverbios en primera, segunda, tercera persona. Nada de eso, ¿ya? El adverbio es una palabra invariable, ¿ya? Es una palabra invariable que en este caso nosotros no vamos a encontrar pues lo que es género, número o persona, ¿ya? Entonces acá nosotros hemos dicho que los adverbios son palabras que se escriben junto a los verbos o cerca de los verbos y nos van a expresar la circunstancia por la que ocurre una acción, ¿no? Esa es la idea principal pues de un adverbio. Son palabras que nos van a expresar las circunstancias por las cuales se realiza una acción. Y dentro de la expresión de estas circunstancias, nosotros vamos a clasificar los adverbios en diferentes tipos. Vamos a decir que existen adverbios de lugar, adverbios de cantidad, vamos a decir que existen adverbios de afirmación y de negación, también hay adverbios de duda, adverbios de modo o adverbios de tiempo, ¿ya? Entonces, esas son algunas de las clasificaciones que nosotros vamos a encontrar con respecto a los adverbios, ¿ya? Existen adverbios de lugar, de cantidad, de afirmación, de negación, de duda, de modo y de tiempo.
Entonces, ¿qué características tiene un verbo? El adverbio, perdón, hemos dicho que es un tipo de palabra sin variación en su forma. O sea, se escribe tal cual. Yo no puedo modificar, pues, por ejemplo, el adjetivo sí es una palabra variable, porque yo el adjetivo puedo cambiarle género o número, ¿no? Puedo decir pequeño, pequeños. Puedo decir pequeña, pequeñas. O sea, la palabra puedo cambiar. Pero, por ejemplo, la palabra bien, que es un adverbio, yo no puedo modificar, ¿no? No puedo decir biens, no puedo decir biena, no se puede. Entonces, el adverbio, como dice acá, es un tipo de palabra sin variación en su forma, ¿ya? No se puede modificar. Y la mayoría no va a tener, pues, lo que es género. No existen adverbios que tengan el género masculino, femenino, por ejemplo, ni tampoco existen adverbios que tengan el número singular o plural, ¿ya? Entonces, la función principal de un adverbio, ¿cuál va a ser? Vamos a tener hasta 3 funciones principales y una adicional, las cuales son las siguientes. Un adverbio, por ejemplo, va a modificar a un verbo, ¿sí? Va a expresar cómo se realiza una acción, ¿sí? Por ejemplo, cuando dice, yo puedo decir, ¿no? José habla bien. En este caso, el adverbio aquí es bien. ¿Por qué? Porque estoy explicando cómo se realiza la acción, ¿no? En este caso, cuando digo José habla bien, la acción que se realiza es hablar, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿cómo habla José? ¿Cómo? ¿Cómo habla José? En este caso la respuesta sería bien, ¿sí? Entonces, bien en este caso es el adverbio, ¿ya? Bien es el adverbio, porque explica en qué circunstancias ocurre la acción, ¿sí? Yo me pregunto, ¿cómo habla José? Mi respuesta es bien, ¿sí? Entonces aquí el adverbio bien está modificando al verbo hablar, ¿no? Y esa es una de las funciones que cumple, pues, el adverbio. El adverbio modifica a un verbo, ¿ya? Modifica un verbo. Otra de las funciones que va a tener el adverbio es que va a modificar un adjetivo, ¿sí? Va a mencionar la intensidad de la palabra que nos sirve para calificar. Por ejemplo, si yo digo Luis es inteligente, por ejemplo, ¿sí? Luis es inteligente, en este caso la palabra inteligente pues hace referencia a la cualidad, ¿no? Pero si yo digo muy inteligente, ¿sí? Muy inteligente, en este caso ya estoy hablando de que esa persona es no es solo inteligente, sino que es un poco más, ¿no? O sea, en mayor medida, en mayor cantidad. Entonces, el adverbio muy, por ejemplo, es un adverbio de cantidad, ¿no? Es un adverbio de cantidad. Cuando digo muy inteligente, o sea que es más inteligente que los demás, ¿sí? O sea, destaca. En este caso, entonces, estoy hablando de la intensidad. Y el adverbio muy, en este caso, está modificando al adjetivo inteligente, ¿ya? Al adjetivo inteligente. Luego tengo también que un adverbio puede modificar a otro adverbio. Que un adverbio puede modificar a otro adverbio. Por ejemplo, acá dice lo ha hecho muy bien, ¿no? En este caso la acción es hacer, el verbo hacer, pero ¿cómo lo ha hecho? En este caso mi respuesta es muy bien. Muy, hemos dicho hace un rato que es un adverbio de cantidad, ¿sí? Y la palabra bien, cuando dijimos en el primer ejemplo, fíjese ahí donde dice modificar a un verbo, también la palabra bien es un adverbio. Entonces, muy es un adverbio, bien también es un adverbio. Pero cuando digo muy bien, quiere decir de que un adverbio está modificando, está acompañando, se escribe al lado también de otro adverbio, ¿sí? Entonces, esa es la función que tienen los adverbios, que pueden modificar a un verbo
pueden modificar a un adjetivo o pueden modificar a otro adverbio, ¿ya? A un verbo, a un adjetivo y a otro adverbio. Y donde dice el adverbio también sirve como modificador oracional, en este caso ya habla de la función que cumple dentro de la expresión, ¿ya? De una oración. Aquí, por ejemplo, mira, vamos a decir de que el adverbio nos sirve para indicar las circunstancias del verbo, adjetivo o de otro adverbio, ¿no? Lo que hemos dicho hace un rato dentro de las tres funciones principales de un adverbio, que sirve para modificar o para indicar las circunstancias de un verbo, de un adjetivo o de otro adverbio, ¿sí? Por ejemplo, cuando dice, él no quería hacerte daño, fue un accidente. En este caso, nosotros vemos que la acción es querer, ¿no? La acción, el verbo es querer. Pero en este caso, al agregarle yo antes la palabra no, el adverbio no, ya estoy negando, ¿sí? Estoy negando la acción. Una cosa es que yo diga, él quería hacerte daño, y otra cosa es que diga, él no quería hacerte daño. No, o sea, ese no, la palabra no, la que está ahí de color amarillo, que ustedes pueden observar, en este caso cumple la función de negar, ¿sí? Cumple la función de negar. Y nosotros, por ejemplo, aquí en esta diapositiva, como vimos hace un rato, dijimos de que uno de los tipos de adverbios, en este caso son los adverbios de negación, ¿sí? Los adverbios de negación. No, entonces, es un adverbio de negación, ¿ya? En la siguiente dice, mañana iremos de excursión. Mañana iremos de excursión. En este caso, la acción o el verbo es iremos. ¿Sí? Iremos, del verbo ir. Pero ¿cuándo? ¿No? ¿Cuándo iremos de excursión? Mi respuesta es mañana, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros hablamos o encontramos un adverbio de tiempo. Los adverbios de tiempo son aquellos que explican el momento en el que ocurre la acción, ¿sí? El momento en el que ocurre la acción. Luego, en el siguiente ejemplo dice, ver mucho la televisión causa adicción, ¿sí? En este caso, el verbo es ver, la acción es ver, pero estamos diciendo ver mucho, ¿no? En este caso, mucho se refiere a la cantidad, ¿sí? Se refiere a la cantidad. Entonces, el adverbio mucho, por ejemplo, es un adverbio de cantidad, ¿sí? Es un adverbio de cantidad. Ver mucho la televisión causa adicción. Mucho, un adverbio de cantidad, ¿ya? En la siguiente dice, la niña también quiere un trozo de tarta. En este caso, el adverbio es la palabra también. Fíjate que está escrita antes del verbo querer o de la palabra quiere. Y cuando dice la niña también, en este caso nos da la idea de que la acción se va a repetir, ¿sí? De que la acción se va a repetir. Entonces también, por ejemplo, es un adverbio de cantidad, podría ser, ¿sí? De cantidad. Luego dice, el perro de mi vecino es muy bonito. En este caso hablamos de un adverbio de cantidad, el adverbio de cantidad muy. O sea, yo puedo decir, el perro de mi vecino es bonito, pero cuando digo el perro de mi vecino es muy bonito, o sea, de que es más bonito de lo normal, ¿sí? Entonces, muy, en este caso también es un adverbio de cantidad. Y luego dice, Luis vive lejos. En este caso, vive, el verbo vivir es la acción. Pero cuando dice vive lejos, Luis vive lejos. En este caso, lejos se refiere al lugar, ¿sí? Lejos se refiere al lugar. Entonces, cuando digo Luis vive lejos, estoy hablando de un adverbio de lugar, ¿sí? Entonces,
En la primera, por ejemplo, cuando dice él no quería hacerte daño, fue un accidente, ahí los adverbios están de color amarillo en cada oración, ¿ya? Pero en la primera, por ejemplo, el adverbio está modificando a un verbo, el verbo querer. En la segunda, el adverbio mañana también está modificando al verbo querer, perdón, al verbo ir, cuando dice mañana iremos. En la tercera dice ver mucho. En este caso también está modificando a un verbo, ¿no? La niña también quiere un trozo de tarta. El adverbio también está modificando al verbo querer, ¿sí? Cuando dice el perro de mi vecino es muy bonito, en este caso el adverbio es muy y está modificando al adjetivo bonito, ¿no? Y cuando dice Luis vive lejos, en este caso el adverbio muy está siendo modificado por el verbo vivir, ¿sí? El verbo vivir. Entonces fíjate aquí en esta diapositiva, tú puedes darte cuenta que el adverbio puede estar escrito junto a un verbo, junto a un adjetivo o también junto a otro adverbio, ¿ya? Entonces vamos a pasar a explicar cuáles son los tipos de adverbios, porque existen muchos tipos de adverbios. Entonces vamos a ver la clasificación, ¿ya? Vamos a ver la clasificación. A ver, vamos a poner acá. Ahí sí se ve la diapositiva, ¿verdad? A ver, dentro de la clasificación de los adverbios, nosotros vamos a hablar de los adverbios del lugar, ¿ya? Y los adverbios del lugar son aquellas palabras que nos dicen dónde, van a responder a la pregunta dónde se llevó a cabo la acción, ¿ya? Los adverbios del lugar nos dicen dónde se llevó a cabo la acción. Para identificarlos, podemos hacer una pregunta comenzando por ¿dónde? ¿No? Por ejemplo, si yo digo, él dejó, mira, él dejó su mochila detrás de la silla. Él dejó su mochila detrás de la silla. Para yo poder hallar el adverbio del lugar en esta oración tendría que preguntarme, ¿no? ¿Dónde dejó su mochila? ¿Dónde dejó su mochila? Y mi respuesta sería atrás de la silla, ¿no? Atrás. O sea, los adverbios del lugar van a responder a la pregunta ¿dónde? ¿Sí? Y dentro de los adverbios del lugar, por ejemplo, vamos a mencionar los adverbios del lugar de la siguiente manera. Vamos a decir que los adverbios del lugar son los adverbios aquí, ¿sí? Aquí, allí, allá. También vamos a encontrar dentro de los adverbios del lugar palabras como ahí, ¿no? Arriba, abajo, cerca, lejos, delante, detrás, encima, debajo, enfrente, atrás, alrededor, ¿no? Si tú te fijas, todas estas palabras que nosotros hemos mencionado, todas estas palabras que tú puedes observar, que están encerradas en las llaves de aquí en la imagen, son palabras que indican lugar, ¿no? Y son palabras que responden a la pregunta ¿dónde? ¿No? Ahora pregunta, ¿dónde? Aquí, ¿no? ¿Dónde? Allí. ¿Dónde? Allá, ¿no? O sea, todas estas palabras que tú puedes observar aquí en la imagen o la diapositiva responden a la pregunta ¿dónde? ¿Sí? Y reciben el nombre de adverbios de lugar, ¿sí? Adverbios de lugar. Puedo decir, ¿no? Él fue hacia arriba, él fue hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, puedo decir, él estuvo detrás, él estuvo delante, ¿sí? Puedo decir, por ejemplo, colocó el libro encima de otro,
colocó el libro debajo de otro, ¿no? Por ejemplo, puede decir, su casa queda enfrente de la losa, ¿no? Por ejemplo, puedo decir, su casa queda alrededor de la losa, ¿sí? Puedo decir, por ejemplo, él vive lejos, él vive cerca. Entonces, puedo formar oraciones o crear oraciones utilizando los adverbios de lugar, ¿sí? Utilizando los adverbios de lugar. Otra clasificación de los adverbios, en este caso, son los adverbios de tiempo, ¿ya? Los adverbios de tiempo, en este caso, son palabras que nos dicen, nos van a hablar del tiempo en el que ocurre la acción, ¿sí? Nos dicen el tiempo en que ocurrió la acción, ¿ya? Para identificarlos, podemos hacer una pregunta empezando por la pregunta ¿cuándo? ¿No? Entonces los adverbios de tiempo van a responder a la pregunta ¿cuándo? ¿No? Por ejemplo, digo, ¿no? ¿Cuándo estudias? Ahora. ¿Cuándo estudias? Luego. ¿Cuándo estudias? Mañana. ¿Cuándo estudias? Hoy. ¿No? O sea, palabras como ahora, luego, mañana, hoy, ayer, después, pronto, tarde, siempre, antes, nunca, jamás, anoche, mientras, entre otras, van a responder a la pregunta ¿cuándo? Los adverbios de tiempo responden a la pregunta ¿cuándo? ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, puedo decir, ¿no? Él ve televisión ahora. O también podría decir, él verá televisión luego. Él verá televisión mañana, ¿no? Por ejemplo, puedo decir, hoy viajaré a Lima. O decir, ayer viajé a Lima. O también puedo decir, después viajaré a Lima, ¿sí? Entonces, estas palabras o estos adverbios de tiempo nos van a referir a la pregunta ¿cuándo? ¿Sí? A la pregunta ¿cuándo? Luego tengo los adverbios de modo. En este caso los adverbios de modo nos van a decir el modo en el que ocurre la acción, ¿sí? En el que ocurre la acción. Entonces aquí nosotros, para poder encontrar los adverbios de modo, vamos a decir de que son aquellos adverbios que responden a la pregunta ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo? Aquí nosotros vamos a encontrar dentro de los adverbios de modo, por ejemplo, palabras como bien, mal, regular, ¿sí? También vamos a encontrar palabras como así, despacio, deprisa, etcétera, ¿ya? Etcétera. Luego tengo los adverbios de cantidad, pero aquí, por ejemplo, antes de pasar a eso, nosotros vamos a mencionar lo siguiente, ¿no? Si quiero mencionar oraciones con ejemplos, puedo decir, ¿no? Él camina despacio, ¿no? Él camina deprisa. Entonces yo, para poder hallar el adverbio, tendría que preguntar, ¿cómo camina él? Mi respuesta es despacio. ¿Cómo camina él? Deprisa, ¿no? Entonces palabras como despacio o deprisa me indican cómo, responden a la pregunta cómo se desarrolla la acción, ¿no? Te puedo preguntar, ¿no? ¿Cómo hiciste tu examen? Me respondes, bien. ¿Cómo hiciste tu examen? Mal. ¿Cómo hiciste tu examen? Regular, ¿sí? Entonces, estas palabras que nosotros podemos observar dentro de la llave son lo que nosotros vamos a conocer como adverbios de modo, ¿ya? Adverbios de modo. Bien.
Luego tenemos los adverbios de cantidad. Los adverbios de cantidad van a modificar otros adverbios o adjetivos, ¿ya? Otros adverbios o adjetivos para identificarlos, ¿ya? Para identificarlos nos vamos a hacer la pregunta ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, vamos a encontrar, por ejemplo, los adverbios de cantidad, que son la palabra mucho, poco, demasiado, bastante, más, menos, algo, casi, solo, todo, nada, aproximadamente, apenas, entre otros, ¿sí? Estos son los adverbios de cantidad. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si tú dices, vamos a poner, me cansé demasiado, ¿no? Me cansé bastante, me cansé más, me cansé mucho. Todas esas preguntas responden a la pregunta ¿cuánto? Entonces, los adverbios de cantidad justamente hablan de cantidad, responden a la pregunta ¿cuántos? Vamos a pasar a la siguiente clasificación. ¿Ya? Aquí vamos a hablar, por ejemplo, de los adverbios de afirmación, ¿no? Los adverbios de afirmación van a ser aquellas palabras que se utilizan para responder a una pregunta de forma afirmativa, ¿ya? De forma afirmativa. Entonces, aquí, por ejemplo, dentro de los adverbios de afirmación, nosotros vamos a encontrar palabras como sí, también, ciertamente, efectivamente, cierto, en efecto, sin duda, verdaderamente, etc. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, dentro de los adverbios de afirmación, justamente estamos hablando de afirmar, ¿no? De aprobar algo, de que algo sí se desarrolla, sí se lleva a cabo, ¿no? Entonces, esos son los adverbios de afirmación. Palabras que responden a preguntas de forma afirmativa, ¿no? En cambio, vamos a encontrar los adverbios de negación, y los adverbios de negación aquí se usan para responder a una pregunta de forma negativa, ¿ya? Se usan para responder a una pregunta de forma negativa, o cuando hablando para mostrar desacuerdo con el otro hablante, o responderte de forma negativa. En otras palabras, ¿sí? En otras palabras, se usan para negar la acción de la frase, ¿ya? Se usan para negar la acción de la frase. Negar, ¿ya? Justamente por eso hablamos de adverbios de negación, para